Buenos días. Si nos puede informar de los logros obtenidos del año pasado. Mire, debo de ser muy sincero, franco, porque la sociedad lo sabe. Fue un año atípico que nos obligó en aras de proteger la salud, no únicamente de los trabajadores del Poder Judicial, sino con ello la de sus familias y de la sociedad en general, que tuvimos que suspender parcialmente actividades, como es de todos conocidos. Sin embargo, sí es satisfactorio que la justicia no se detuvo, porque si bien es cierto que no estábamos con acceso al público, a los usuarios de la justicia, también es que los números son alentadores en cuanto que sí se trabajó desde casa. Hubo una gran conclusión de asuntos en números generales. Se resolvieron 53.075 asuntos. Es cierto que esos números comparados con el año 2019 no son, parecería que no son alentadores, y por otro lado que hubo una dilación en la administración o en la impartición de justicia. Sin embargo, también debemos de considerar que un gran número de asuntos se dejaron de ingresar. En el 2019 hubo 30 y tantos mil asuntos de más ingreso, lo que necesariamente se debe de reflejar en el egreso. No estamos del todo satisfechos, porque pues es indudable que hubiéramos deseado no tener que hacer suspensiones provisionales o parciales de la actividad jurisdiccional, ¿verdad? Pero pues nos vimos obligados, como lo decía yo aquí. Por ejemplo, fíjense, las salas del Supremo Tribunal de Justicia, tanto en materia civil como en materia penal, egresaron, es decir, concluyeron más asuntos de aquellos que habían ingresado en el año 2020. Es una buena señal en cuanto que se trabajó. Yo estoy muy satisfecho, y no por mi actividad. Yo cumplo con la obligación que acepté de ejercer la presidencia del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y del Consejo del Poder Judicial, pero me encuentro muy satisfecho por la respuesta de los compañeros trabajadores del Poder Judicial en sí, porque los números, le digo, las salas concluyeron, la justicia penal acusatoria trabajó y sigue trabajando a marchas forzadas. Hemos visto que la Fiscalía ha generado mayores consignaciones de las carpetas de investigación, y hemos dado las respuestas suficientes en esa área, que nunca se detuvo, como es el derecho familiar tampoco. Pero algo que sí, no refiriéndome al año pasado, sino a este año, a partir de que se suspendió parcialmente las actividades, a la reintegración del total del trabajo, se dictaron 1.217 sentencias en una semana. Bueno, es cierto que no se resolvieron en esa semana, sino es muestra de que los jueces y juezas, magistrados, magistradas, siguieron trabajando en casa. Es decir, se cumplió con esa finalidad de la suspensión, de tener confinamiento, pero sin abandonar nuestras responsabilidades. Claro, habemos algunos que tuvimos que estar aquí presentes por razón de nuestras obligaciones, pero jueces, magistrados trabajaron desde casa. Se dictaron 30.500 autos, que en una semana es pues demasiado. Eso también significa que se siguió trabajando desde casa. Implementamos el regreso con las medidas de sanidad suficiente, la sana distancia. Pusimos un módulo para recepción de demandas fuera de la oficina de la Oficialía de Partes, para que no hubiera concentración de personas en unos espacios limitados. Entonces, trabajamos, y parece que ya estamos entrando dentro de la normalidad del trabajo, y esperemos que así siga, con los cuidados y de todos. Usted habló del trabajo de la Fiscalía y se lo pedía a ustedes. Sí. Hay quejas en el sentido que no sistema de justicia penal, que ¿dónde está la falla? La integración de la carpeta, trabajar con los jueces lo liberan. Mire, sobre todo los de
el foro común, es lo que nos corresponde. Fíjese que yo creo que ambas instituciones, la Procuración y la impartición de justicia, están dando su mayor esfuerzo. A mí me correspondería simplemente referirme al Poder Judicial. Pero lo que sucede es que vivimos en un sistema, estamos a partir del 2015, estamos viviendo en un sistema constitucional muy rígido, lo que significa que cualquier situación que en concepto de los señores jueces no se ajusta al debido proceso, al aspecto constitucional, genera esa situación. Parece que es impunidad, pero muchos recordamos, quizás ustedes recuerden, mis propios lectores, que muchos años luchamos por la Constitución, por la aplicación de la Constitución, que porque se detenía a alguien sin mediar orden de aprehensión, que se le citaba a declarar y ya no era puesto en libertad, en fin, muchas dificultades de violación a la Constitución. La reforma al sistema acusatorio y oral persiguió precisamente el de que se cuidara mucho la aplicación de la Constitución. Entonces, lo que sucede es que debemos estar sujetos a la Constitución. Y cualquier pequeña diferencia en la aplicación de la Constitución es lo que genera esta situación, pero no se trata de impunidad ni nada. No hay impunidad porque se le sigue el proceso en libertad, porque la prisión preventiva está establecida para determinados tipos de delitos, de los llamados de alto impacto, que da lugar a la prisión preventiva oficiosa, sin perjuicio de que también se puede dar a solicitud cuando la persona que es imputada pues tiene ciertas características que hacen necesarias, o el delito en sí tiene ciertas características que hacen necesaria la prisión preventiva. Pero antes recordemos que todo delito, el más mínimo, daba lugar a la prisión preventiva y salir bajo de fianza. Ahora la presunción de inocencia. Pero la presunción de inocencia, bien importante, qué bueno que lo señala, porque antes decíamos, el Código Penal decía, el Ministerio Público ejercita acción y el inculpado excepción. Es decir, yo me tengo que excepcionar y demostrar que soy inocente, aunque siempre ha prevalecido en la Constitución la presunción de inocencia. Pero lo dejamos a un lado y tú demuestras que no cometiste el delito. Con los elementos que el Ministerio Público en ese entonces tenía, eran suficientes para que una persona fuera privada de su libertad hasta que tuviera la misma en forma provisional bajo caución, y sufriera imposición de sanciones. Ahora es a la inversa, al Ministerio, la Fiscalía le corresponde probar la responsabilidad. Dice que el otro día leía y una cosa muy interesante que decimos que la oralidad es novedosa. En México dejó de aplicarse la oralidad a partir de 1929, todavía orar con un homicidio muy sonado de una viuda que mató a un general en 1929, en diciembre de 1929 fue sentenciada a ella. Y entonces estamos retomando, pero en aras de proteger la Constitución. Sí, tal vez un paréntesis en las películas de Cantinflas. Sí, sí, el último proceso penal fue de esa viuda, de esa autoviuda, decían, ¿no? De diciembre de 1929. Lo leímos por cuestión. Ajá. Y lo vemos ahora como una cuestión innovadora. Hace rato comentó lo del COVID y que tuvieron que parar. ¿Cómo va de este año ahora también con que ya va evolucionando el COVID, que ya va esa vida? ¿Cómo lo ve ahora? Bueno, yo creo que tuvimos que reaccionar, todos los ciudadanos, todas las personas tuvimos que reaccionar ante el alza que se dio en los meses de enero y febrero, porque puso de muestra muchas cuestiones de irresponsabilidad, de que quizás no sé el término, yo no sé nadie para calificar esas conductas, pero ciertas libertades que nos tomamos en el famoso puente Guadalupe Reyes, ¿no? Sí. Que eso fue consecuencia del gran incremento en los contagios. Sí. Pero
parece que nos hemos concientizado más en cuidados. Y desde luego ya el inicio de las vacunas ha venido a temperar en algún grado. Ojalá y pudiera hacerse más rápido, pero yo tampoco soy nadie para calificar cómo debe ser eso. Pero vemos, fíjense nada más, de marzo, ya hace un año estamos en esto, ¿verdad? De marzo a diciembre, al 18 de diciembre, tuvimos como 70 contagios en el Poder Judicial. Y en enero, en los primeros días de enero a la suspensión teníamos 49, casi el mismo número de un año. Sí. Como que nos relajamos, ese es el término, nos relajamos en los cuidados, ¿verdad? Y creo que las autoridades hicieron medidas, por ejemplo, el señor gobernador con el decreto para el uso obligatorio del cubrebocas, que si no es la solución, viene a temperar en gran número los contagios y disminuyen mucho. Y ahora el COVID en lo económico no incrementó los casos de mercantiles. No, fíjese que se había afectado la economía y dejó de pagar en muchas partes, no. Fíjese que hasta ahorita no hemos visto ese reflejo. Yo creo que hay mucha solidaridad social, porque sabemos que si le prestamos a alguien 5 pesos, esa persona quizás no esté en condiciones de pagárnoslos cuando sí estuvo en condiciones de hacer el pago bajo otro régimen. No se ha incrementado el gran número. Es probable que, como bien lo señala usted, nos veamos ante esa situación, pero como que no, las personas dentro de la pandemia se ocuparon más de su salud que de otras cuestiones, que me parece que es muy razonable. Y en lo familiar, la pensión alimenticia no hubo. Bueno, es que tiene que tener un reflejo en la medida de que disminuya los trabajos, la fuente de trabajo, disminuye la posibilidad de cumplir con la obligación alimentaria. Es decir, no se le puede obligar, dice la ley, que a nadie se le puede obligar a lo imposible. Si el padre, siendo responsable, todo eso, no tiene una fuente de ingreso, ¿de dónde le puede proporcionar a sus hijos? En los alimentos siempre se genera una regla de capacidad y de necesidad. Debemos de atender los juzgadores a la necesidad que tienen los acreedores alimentistas y a la capacidad que tenga el deudor. A mayor capacidad, mayor pensión. Sí. Y la Corte estableció el mínimo vital, o sea, también el deudor debe de tener lo suficiente para subsistir, ¿verdad? Lo que le llama la Corte mínimo vital. Y ahora el Poder Judicial también se ha aplicado lo económico. ¿Para este año tiene proyectado expandirse al interior del Estado? En cuanto a la infraestructura, tenemos proyectos. Lamentablemente y entendible la situación económica que existe en el país, no hay recursos ahorita en este momento para concluir las obras de Zamora, Lázaro Cárdenas, Apatzingán, Zitácuaro, pero no las hemos abandonado. Buscaremos los recursos económicos suficientes para eso. Yo he dicho y lo sostengo e insisto que la dignificación de los espacios donde se imparte justicia no es por los trabajadores que estén cómodos, sino el lugar digno donde una persona reciba la impartición de justicia, la dicción del derecho, que no esté en lugares que ya estar inmerso en un conflicto jurídico de la naturaleza que sea es preocupante. Llegar a espacios que no son lo suficientemente dignos, por decirlo de alguna manera, pues es más grave, ¿no? Entonces, no abandonamos los proyectos de crear esas llamadas ciudades judiciales en todos los distritos, para que las personas tengan un lugar digno donde ocurrir a pedir la impartición de justicia. Finalmente, un mensaje de usted para la ciudadanía michoacana en lo que se refiere a la impartición de justicia. Que la impartición de justicia en Michoacán está plenamente convencida de que debe de ejercerse con plena imparcialidad, que está la judicatura michoacana convencida de que se debe de impartir justicia con honestidad, con profesionalismo, que el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, el Consejo del Poder Judicial, está abierto a la sociedad para escuchar sus reclamos y que estén seguros de que se atenderán debidamente. Cero impunidad.